punto clave. Entonces, ¿qué nos han preguntado acá? Sobre factores de riesgo cardiovascular, etc. Entonces, ahí nos recordamos del estudio de Framingham que nos dice que hay, ¿no es cierto?, 6 factores de riesgo mayores. 2 no modificables, que es el sexo y la edad. Sexo masculino, peor pronóstico. Y la edad, en mujeres mayores de 65 años y en varones mayores de 55. Esos son no modificables, obviamente. Y los 4 modificables, ¿quiénes son? Diabetes, hipertensión, dislipidemia y tabaquismo. Entonces, esos 6 son los factores de riesgo mayores. Los llamados también mayores o convencionales. Cuando uno dice ya convencional, le agrego 2 más: el sedentarismo y el sobrepeso u obesidad. ¿Ya? Y de ahí ya vienen los no convencionales, o sea, los menores, ¿no? Por ejemplo, el aumento del fibrinógeno, el aumento de la lipoproteína A, de la homocisteína, el ácido úrico, etc. Esos son ya no convencionales. Entonces acá nos preguntan quiénes son, excepto. Entonces, tabaco, sedentarismo, sobrepeso, dislipidemias, de ellas la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia, etc. Son factores de riesgo. Pero ¿quién no será riesgo? La diabetes mellitus controlada, o fumador que ya hace 2 años dejó de fumar. Entonces eso ya no es un factor de riesgo. ¿Ya? La clave entonces de acá es una diabetes controlada. ¿Con qué controlamos la diabetes? Con la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Es el mejor parámetro de control. Debe ser menos de 6.5%. La hemoglobina glicosilada nos habla de los 3 últimos meses, ¿no? De los 3 últimos meses de control. Muy bien. La siguiente, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte por oclusión coronaria aguda? Entonces acá hay que recordar que la cardiopatía isquémica tiene 2 formas, ¿ya? Entonces, recuerden que la cardiopatía isquémica tiene una forma aguda. La forma aguda se llama SICA, síndrome isquémico coronario agudo. Y la forma crónica se llama angina estable. Forma aguda, forma crónica, angina estable. ¿Correcto? ¿Cuál es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica? La aterosclerosis, ¿ya? De las arterias coronarias. La causa más frecuente de la aterosclerosis en la porción, se forman placas de ateroma en la porción epicárdica de las arterias coronarias. ¿Ya? Muy bien. Hay otras causas, ¿no? El vasoespasmo. No se olviden de la angina de Prinzmetal, que es por un vasoespasmo coronario. ¿Correcto? Muy bien. Entonces esas son las formas de presentación. Las pacientes que tienen un cuadro agudo generalmente tienen complicaciones. Vamos a ver que son varias las complicaciones. La complicación que genera más muerte, y es justamente la que me pregunto, ¿no? La causa más frecuente de muerte, que es una complicación por oclusión coronaria aguda, son las arritmias. Entonces, las arritmias se generan sobre todo cuando la isquemia o el infarto es de cara anterior, es la de peor pronóstico. Cuando te digan, ¿qué infarto es el peor? Porque lo va a matar. El de la cara anterior extenso. Porque ese de cara anterior genera arritmias severas, bloqueos AB de tercer grado, ¿correcto? Que muchas veces matan al paciente, ¿ya? O también, no se olviden que el infarto es la causa más frecuente de extrasístoles ventriculares, ¿ya? La causa más frecuente de extrasístoles ventriculares son los infartos. Muy bien. Entonces, el paciente se muere, ¿por qué? Por las arritmias, ¿ya? Y las arritmias, ¿dónde se dan? En el medio extrahospitalario. O sea, el paciente, ¿no?, en la calle está caminando, le da un infarto y se muere por la arritmia. Pero le da un infarto, lo llegas a atender y lo llevas al hospital, ¿no es cierto? Se le da todas las medidas, lo salvan, lo resucitan, pero en el hospital fallece. Y en el hospital, es decir, la causa de muerte intrahospitalaria viene a ser la insuficiencia cardíaca. Entonces, arritmia en el medio extrahospitalario, en la calle, y falla cardíaca, insuficiencia cardíaca en el medio intrahospitalario. ¿Ya? Muy bien. No se olviden que depende del área de la extensión del infarto, ¿no? Entonces, si yo tengo acá mi ventrículo izquierdo, miren, ¿no?, tengo acá como un cuadradito, y mi ventrículo izquierdo. Si el
cardiógeno se infarta en un 25%, lo que me va a generar es un edema agudo de pulmón, que es una forma de falla cardíaca. Si se infarta 40%, lo que me genera es shock cardiogénico. Entonces, también va a depender de qué tanta es el infarto, la zona del infarto, para ver las complicaciones. Entonces, la clave acá es la C, ¿no? Las arritmias torácicas. Muy bien. Varón de 75 años de edad presenta un dolor retrosternal súbito e intenso de 6 horas de evolución. Entonces, cuando yo tengo un dolor torácico, hay muchas causas, ¿no? Hemos visto en semiología cardiogénica, torácica, digestiva, una esofagitis, psicológica, endocrinológica, etc. Pero entonces veamos el contexto, ¿no? Entonces, el grupo etario de 50 a 70 años es el grupo de los pacientes con cardiopatía isquémica. 50 a 70 años, entonces es una persona adulta mayor. Dolor en la zona retroesternal, ¿no? O sea, es una zona. En cambio, si te dicen en punta, en una zona que te señale con la punta del dedo, eso ya no es cardiopatía. Pero acá sí, ¿no? La típica zona, dolor, región precordial, dolor retroesternal, súbito intenso porque es vascular isquémico. No te olvides cuando la palabrita te dice el súbito, eso ya te está marcando bastante el diagnóstico. Si te dicen, por ejemplo, disnea súbita, ¿en qué piensas? Neumotórax a tensión o tromboembolismo pulmonar. Cuando te dicen dolor abdominal súbito, a origen vascular, una isquemia de la arteria mesentérica, o sea, perforado, ¿no? O sea, infartado. Bueno. Un dolor súbito me debe hacer sospechar en una cardiopatía, porque no se olviden que, ¿cómo se llama este dolor retroesternal de origen isquémico? Angina. Esta es la famosa angina, ¿no? Dolor retroesternal súbito intenso de 6 horas de evolución. Entonces tengo una sospecha de angina, que es el dolor isquémico del miocardio. ¿Y cómo lo compruebo? No se olviden que el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es eminentemente clínico de la cardiopatía. Pero nos ayudamos de exámenes auxiliares. Y el examen auxiliar que nos ayuda es de entrada el electrocardiograma. ¿Y qué nos dice? Revela onda. Onda Q, doctores. La onda Q, no se olviden, es la onda de necrosis, de infarto. Y para que una onda Q sea de necrosis y un infarto, no se olviden que debe medir más del 25% del QRS, porque si mide menos no es necrosis, no es infarto. ¿Correcto? Muy bien. Y segmento SP elevado, de 2, de 3 a B. Entonces, miren. Entonces, miren, decíamos que la cardiopatía isquémica se clasifica en su forma aguda, que es el SICA, síndrome isquémico coronario agudo, y su forma crónica, que es la angina estática. ¿Correcto? Miren, la forma aguda, a su vez, tiene varias expresiones clínicas. Si yo tengo acá un vaso coronario y la obstrucción es parcial, va a ser diferente a que la oclusión sea total. Si la oclusión de la arteria coronaria es parcial a base de plaquetas, esto nos va a dar origen a dos cuadros: la angina inestable y el infarto agudo de miocardio, pero de tipo no Q. ¿Cuál es el otro nombre? No Q o subendocárdico o parcial. En cambio, si la oclusión es total, se tapa toda la arteria, y esta oclusión es a base de fibrina, el trombo es a base de fibrina, lo que nos va a dar en la mayoría de los casos es un infarto, pero de tipo Q, ¿correcto? El peor, ¿no? El infarto llamado transmural, porque se ha muerto toda la pared del miocardio, ¿ya? Transmural o total. Muy bien. Y esta es la famosa angina estable. ¿Por qué acá se tapó la mitad? ¿Por qué acá se tapó todo? Porque hubo un accidente de placa, se rompió la placa, es lo que llamamos placa inestable. En cambio, la angina estable se produce porque simplemente hay una placa de ateroma que está haciendo una oclusión, ¿no? Pero es estable porque su
capa fibrosa. Miren acá en el estudio patológico, esto que tiene más color es la capa fibrosa y lo más claro es la capa lipídica. Entonces, cuanto más gruesa es la capa fibrosa, estable. Pero cuando es delgada y ya se rompió, eso ya es inestable, es la forma nueva. ¿Ya? Entonces estamos en este caso, ¿no? Porque nos está diciendo que hay onda Q. Si hay onda Q es porque se ha producido el infarto de peor pronóstico, el transmural. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo diferenciamos estos cuadros? Entonces uno de ellos es el EKG. Vamos a ver cambios en el EKG, ¿no? Acá aparece la onda Q, acá hay cambios inespecíficos del segmento ST, ¿ya? Del segmento ST. Pero, no, ¿cómo nos damos cuenta? Porque acá el paciente ya tiene onda Q, quiere decir que ya se infartó, ya se murió. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta antes de que aparezca la onda Q, perdón, que vamos a hacer este cuadro, el infarto tipo Q? Entonces, tomando un EKG al inicio, si el EKG nos sale elevación del ST, entonces me asusto, porque un Zika con ST elevado, lo que me va a producir es esto, infarto de tipo 1. Si no hay elevación de ST o los cambios son inespecíficos, entonces me va a producir lo que se llama la angina inestable o el infarto de tipo 1. Entonces, el EKG es el examen auxiliar que nos va a ayudar bastante a clasificar nuestro Zika, nuestro cuadro agudo, ¿ya? En ST elevado y en ST elevado. Muy bien. Entonces, ¿qué Zika es? Obviamente, si ya hay onda Q, quiere decir que es un Zika ST elevado, ¿no? Porque justamente acá también te corrobora el segmento ST elevado. Claro, por eso apareció la onda Q. ¿En qué caras o en qué derivaciones? De 2, de 3 a 10. Eso es importante también, porque si nos dicen que los cambios del ST o la onda Q aparecen B1, B2, ¿qué cara se está infartando? La cara del septo, septal. B3, B4, la cara de la punta del corazón, el ápex. B5, B6 es la cara lateral, lateral baja. D1, ABL es la cara lateral, pero lateral alta, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y todo esto qué es? El infarto anterior. ¿Y la cara anterior del corazón quién irriga? La arteria descendente anterior. ¿Qué rama de la coronaria izquierda? Pase. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que llamamos el infarto de cara anterior. El de peor pronóstico, que hemos dicho, ¿eh? El infarto que más se complica, que genera bloqueos AB de tercer grado completamente, el de cara anterior. ¿Ya? En cambio, si me dicen que los cambios están en D2, D3, ABF, esa es la cara inferior o diafragmática. ¿Y quién irriga la cara inferior? La coronaria derecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá, miren, dependiendo de las derivaciones, yo me doy cuenta. Entonces, esto si me dicen que el ST está elevado en D2, D3, ABF, ¿qué cara se está infartando? La cara inferior, también llamada diafragmática. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es un infarto agudo del miocardio, ¿no es cierto? Y miren el tratamiento, si se acuerdan de la fisiopatología ya salió, ¿no? Miren, sí que ST elevado, el trombo es total a base de fibrina. ¿Cuál es el tratamiento del infarto tipo Q? Fibrinolíticos o trombolíticos, ¿correcto? Streptokinasa o los activadores tisulares del plasminógeno, ¿no? Alteplast, Retiflast. ¿Qué son estos? Estos son trombolíticos fibrinolíticos, van a romper esto, ¿correcto? Claro, este es el tratamiento farmacológico, pero no se olviden que hay tratamiento endovascular en la angioplastía coronaria transpercutánea también. Entonces, ¿cuándo elegimos uno, cuándo elegimos otro? Dependiendo. Si el paciente llega a menos de 3 horas a la emergencia, mejor es fármaco. Si ya pasó más de 3 horas, mejor es la angioplastía. Si en caso disponemos de angioplastía. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es el tratamiento acá? Trombolíticos. Trombolíticos. ¿Correcto? La clave entonces es... Claro, cuando me dicen dolor, pero más que dolor, en el tromboembolismo, para hacer, digamos, el tromboembolismo pulmonar es disnea súbita, no dolor súbito, disnea súbita. Cuando ustedes escuchan la palabrita disnea súbita, rápidamente piensen en dos diagnósticos: tromboembolismo pulmonar o neumotórax a tensión. Hagan el examen o una radiografía de pulmones. Si está normal, tromboembolismo pulmonar. Si está alterado, neumotórax a tensión, ¿no? Hipersonoridad, radiotransparencia, la radiografía, disnea súbita. Ese es tromboembolismo, ¿no? Claro, acá nos dicen infarto agudo de miocardio y heparina. No, la heparina es para esto. Miren acá. El SIC-ST no elevado, ¿quién comprende? La angina inestable, el infarto no. ¿Cómo diferencio estos dos? Por las enzimas. La enzima en la angina inestable van a estar negativas, no va a haber elevación. En cambio, en el infarto tipo Q sí, porque hay muerte de miocitos. Y en el infarto tipo Q todavía va a haber más, ¿no es cierto? No se olviden que la primera en elevarse, ¿quién es? La mioglobina, es la primera en elevarse. Pero las más específicas y sensibles son las troponinas, ¿ya? También tenemos la CPK, ¿no? Fracción NB, son enzimas que nos ayudan, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento del SIC-ST no elevado? Antiagregación plaquetaria y anticoagulación. Antiagregación plaquetaria con aspirina, clopidogrel, y anticoagulación con heparina o enoxaparina. Entonces, miren, SIC-ST elevado, reperfusión inmediata, trombolíticos o angioplastia. SIC-ST no elevado, antiagregación plaquetaria o anticoagulación. Entonces, esto de heparina es para el SIC-ST no elevado. Acá estamos en el SIC-ST elevado, ¿ya? Muy bien, entonces la clave más correcta es la E. Ahora, obviamente, si te pondrían aquí otra clave, estamos razonando, porque de eso se trata, infarto, y te ponen en otra clave angioplastía. ¿Cuál marcas? ¿Angioplastía o trombolítico? Entonces, la elección va a estar por cuánto tiempo tienen. Tienen ya 6 horas. Entonces, mejor es la angioplastía. Si tiene más de 3 horas, mejor la angioplastía. Si tiene menos de 3 horas, menor el caso. ¿Correcto? Ahora, otra pregunta también, que lo vamos a ver a continuación, creo, es cuánto tiempo yo puedo dar. Imagínate que tu centro o el hospital donde llega el paciente no cuenta con una unidad de angioplastía. Entonces solamente cuentas con el tratamiento farmacológico. ¿Hasta cuánto es el tiempo ideal para dar trombolíticos? 6 horas. Hasta las 6 horas yo puedo dar tratamiento farmacológico. ¿Correcto? Muy bien. Idealmente, ¿no? Ya está. La siguiente pregunta. El diagnóstico electrocardiográfico de infarto de miocardio se establece por... ¿Cuáles entonces los cambios que nos van a determinar una cardiopatía isquémica, un infarto? Ahí está. Elevación sostenida del ST, luego se invierte la onda T y aparece la onda Q de necrosis. ¿Ya? Entonces, ese es el diagnóstico de un infarto agudo. Claro, ¿qué dijimos? Primero se eleva la onda o ¿no es cierto? El intervalo, el segmento ST, se eleva el segmento ST, luego la onda T se vuelve negativa y luego aparece la onda Q. ¿Ya? Esas 3 cosas me dicen que el infarto es transmural. ST elevado, onda T negativa o onda Q, quiere decir que el infarto es de toda la pared del miocardio. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Esto es básico que se recuerde, ¿no? Por eso esto es fundamental que se recuerde. Muy bien, acá está el manejo, ¿no? Miren, ¿cómo yo manejo una angina estable? Lo que hemos dicho, la forma crónica de la cardiopatía. Los antianginosos de elección, ¿quiénes son? Cuando te dicen antianginosos, son nitratos y beta-block. Esos son los antianginosos. De entrada, los nitratos, cuando el paciente está compensado, beta-block. Y los mejores beta-block son los cardioselectivos, metoprolol y bisoprolol, cardioselectivos. Muy bien. Y luego vienen los ya antiagregantes para estabilizar la placa de ateroma, aspirina, clopidogrel, etc.
Y como alternativa a los beta-blockers, entonces, como te das cuenta, el tratamiento de la angina estable es básicamente un tratamiento antianginoso y antiagregación plaquetaria, nada más. Te doy ahí. Si tu paciente, ¿cómo te das cuenta si tu paciente es de bajo o de alto riesgo? La ergometría. Si a ti te preguntaran en tu examen, ¿para qué nos sirve la ergometría o test de esfuerzo? Para dos cosas. Uno, para el despistaje de dolor torácico, y dos, para ver el pronóstico de tu paciente con angina. ¿Cómo despistaje? O sea, si tú vienes a la emergencia un paciente con dolor torácico y estás en duda si es isquémico o no, entonces le puedes hacer un test de ergometría, ¿correcto? Para que tú confirmes tu diagnóstico de que ese dolor es producto de un isquemia, ¿ya? Y lo otro fundamental es que te va a clasificar tu angina estable en de bajo o de alto riesgo. ¿Y qué pasa si es de bajo riesgo? Le sigues manejando con los medicamentos, pero si es de alto riesgo, ¿qué le tienes que plantear? Terapia de reperfusión. ¿Ya? Terapia de reperfusión. Si es alto riesgo, a la ergometría. Si te preguntaran en tu examen, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de cardiopatía isquémica por aterosclerosis? ¿Qué es la causa más frecuente? La angiografía coronaria o la coronariografía. Ese es el gol estándar, la prueba de oro, ¿ya? Pero no te olvides que el diagnóstico de cardiopatía isquémica es eminentemente clínico, es clínico. Pero claro, ¿cómo lo confirmo? ¿Cuál es la prueba de oro? La coronariografía o angiografía coronaria, ¿ya? Muy bien. Ya está. ¿Qué pasa? Ya preguntas un poquito más rebuscadas. ¿Qué pasa si la ergometría te dicen, tengo un paciente con angina inestable o una hipertensión mal controlada? ¿Le podrás hacer una ergometría? ¿Ustedes han visto la ergometría cómo es? Como en el gimnasio, ¿no? Trotar sobre una cinta adhesiva. Entonces, si el paciente está con una hipertensión no controlada o una angina inestable, ¿le vas a hacer ese test? Ya no, está contraindicado. Entonces, si te preguntaran que la ergometría está contraindicada porque tienes un paciente con hipertensión mal controlada, angina inestable, etc., ¿qué prueba le haces? Le haces un ecocardiograma de estrés. Si la ergometría está contraindicada, le haces un ecocardiograma de estrés. ¿Qué pasa si tu ergometría no es concluyente? ¿Qué pasa si tú le hiciste ergometría a tu paciente con dolor torácico, pero no te da, no te dice, no te confirma si es o no isquémico el dolor? Entonces, ¿qué le haces? Cuando la ergometría no es concluyente, lo que le haces es una gammagrafía con talio. Esa es más específica que la ergometría. Entonces, ¿cómo me acuerdo rapidito? Si tengo un paciente con dolor torácico, le voy a hacer despistaje, ergometría. Si está contraindicada, ¿qué le hago? Ecocardiograma de estrés. Y si no es concluyente la ergometría, gammagrafía con talio. Y el gol estándar, coronariografía o angiografía. Entonces, ¿qué pasa si en estas pruebas, ¿no?, te dicen que tu paciente es de alto riesgo? Está en la coronariografía, salió que el trombo, el ateroma está en el tronco de la coronaria izquierda, o te dice que hay varias zonas que hay placas de ateroma, el paciente rápidamente hace disnea, la ergometría, etc. O sea, un paciente de alto riesgo, ¿qué dijimos? Terapia de reperfusión o revascularización. Y en la angina estable, como es un paciente estable, como su nombre le dice, le vas a ofrecer dos tipos de revascularización: la angioplastía o el bypass. ¿De qué va a depender? De cómo es el paciente. Si la lesión del trombo es simple o compromete uno o máximo dos vasos, mejor la angioplastía. Claro, si la lesión es circunscrita y compromete uno o máximo dos vasos, angioplastía. Pero en la angioplastía recuerden que se coloca un stent. Imagínate que tienes lesión de 3, 4 vasos. ¿Vas a estar poniendo a varios stents? No. Entonces, miren, si la lesión es de 2, 3 o más vasos, mejor va el bypass. O las lesiones son complejas, muy estenosadas, no hay circulación colateral, etc. Entonces, mejor la cirugía de bypass. Entonces, acá el punto que se repite es 2, ¿no? Uno me podría preguntar, ¿cuándo es entonces 2? ¿Cuándo me definen si el paciente tiene una comorbilidad? Si te dice, por ejemplo, paciente que tiene lesión de 2 vasos y es diabético, entonces mejor en el diabético es recontra mejor la cirugía. El diabético
diabético, la angioplastía no es muy buena, mejor va la cirugía. ¿Y cuándo es lesión de un vaso? Y me opto por si te dicen lesión de un vaso, tú rápidamente, un vaso, mejor angioplastía, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo pensarías en cirugía? Cuando está comprometida el tronco de la coronaria izquierda, que es el tronco principal. ¿Pero cuánto? Nos da más del 50%. Entonces, lesión de un vaso, pero tronco coronaria izquierda, más del 50%, mejor bypass. ¿Correcto? Entonces, en esos casos no te olvides, ¿ya? O si es un diabético, mejor bypass. En todos los demás, angioplastia. Doctores, pregunta de examen. En bypass, ¿qué injerto se utiliza? ¿Arteria o vena? Arteria, la arteria mamaria interna, izquierda. Y si es vena, la vena safena interna, ¿ya? Pero mejor la arteria que la vena. Ya está. Entonces, eso es el resumen de la angina estable. ¿Qué pasa en el Zika, que es el cuadro agudo? Nos han enseñado, ¿no? MONA, la terapia MONA, morfina, oxígeno, nitroglicerina sublingual, ¿no es cierto? Y aspirina, dosis de ataque. Terapia MONA a todo el paciente que ingresa por Zika. Luego, ¿qué haces? Lo que ya dijimos, ¿no? Si tu Zika es ST no elevado, ¿qué comprende? Angina estable, infarto no Q, antiagregación y anticoagulantes. Y si tu Zika es ST elevado, clima de tipo Q, terapia de reperfusión, ya sea con fármacos o angioplastía. Fármacos o angioplastía, ya está, estamos simplemente repitiendo. Ahora, también no te olvides que tu paciente con Zika ST no elevado, miren, Zika ST no elevado, ¿qué tienes que hacer? Igual que con angina estable, tienes que estratificar. Y para eso tenemos el score de Timming, ¿correcto? El score de Timming, que tiene 7 parámetros, nos sirve para estratificar tu paciente con Zika ST elevado. Si tiene más de 3 puntos, mayor o igual a 3 puntos en el score de Timming, es de alto riesgo. Entonces, si tú tienes un Timming más de 3 puntos alto riesgo, lo tratas como si fuera un Zika ST elevado. Vas estratificando a tu paciente, ¿correcto? Muy bien. Y más o menos ahí hemos tratado de resumir. ¿Ya? Entonces, miren acá también, si tu paciente con Zika ST elevado, ¿cuándo le das fármacos? Si viene pronto, menos de 3 horas. Si viene más de 3 horas, mejor angioplastía, ¿no? Si tienes un paciente con Zika ST elevado y está recontra mal, mejor la angioplastía. ¿Qué es recontra mal? Se recuerdan estas clasificaciones, ¿no? Hay 2 scores en un paciente postinfartado para ver su pronóstico. El score de Killip y el score de Forrest. ¿Ya? El score de Killip es simplemente en la cual vamos a evaluar la disnea del paciente, ¿no? Un Killip 1 es un paciente asintomático. Un Killip 2 es un paciente con crépitos en el tercio basal de los pulmones. Killip 3 no se pueden olvidar porque es el famoso edema agudo de pulmón. ¿Qué es el edema agudo de pulmón? Es un paciente con infiltrado difuso bilateral en alas de mariposa, ¿no es cierto? En donde la presión capilar pulmonar, ¿cuánto es? Más de 25 milímetros de mercurio. Eso es edema agudo de pulmón. ¿Ya? ¿Qué pasa si tienes un pulmón blanco, pero tu presión capilar pulmonar no es más de, sino es menos de 18? O sea, está normal tu presión capilar pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien, doctor. Síndrome de distrés respiratorio. Cuando nos dicen pulmón blanco o infiltrado bilateral difuso, entonces yo pienso en estos 2 diagnósticos. ¿De qué va a depender? De la presión capilar pulmonar. ¿Cómo mido la presión capilar pulmonar? Con el catéter de Soas-Dance. Con eso. Muy bien. Killip 3, saludos. Shock cardiogénico, Killip 4. ¿Ya? Dijimos al inicio, ¿no? Si el ventrículo izquierdo se infarta 25%, edema agudo de pulmón. Si se infarta 40%, shock cardiogénico. Entonces, ¿de qué depende esto? De cuánta es la zona que se infartaba. Muy bien. Y el Forrest no se puede olvidar tampoco porque es ya más sofisticado, utiliza parámetros hemodinámicos. Va a utilizar lo que es el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar. ¿Cómo saco el índice cardíaco? ¿Cuánto es el gasto cardíaco?
¿Cuánto bombea el corazón por minuto? 5 litros por minuto. Pero una persona delgada o una persona obesa, ¿tendrá el mismo gasto cardíaco? No, ¿no es cierto? Entonces, para unificar, porque de eso se trata, hablar el mismo lenguaje, ¿qué es lo que hacemos? Lo dividimos entre la superficie corporal total de la persona, y eso es el índice cardíaco. El índice cardíaco es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal total. ¿Ya? Muy bien, su valor es más o menos 2.2, ¿no? Mililitros por superficie corporal. Entonces, ¿qué nos indica el índice cardíaco? Es una expresión del gasto cardíaco. ¿Qué pasa si el índice cardíaco está alto? Es bueno, porque me está indicando buena perfusión de los tejidos. Si es bajo, malo, hipoperfusión. Entonces, lo que me habla el índice cardíaco es la perfusión de los tejidos. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué nos habla la presión capilar? Ya acá nos hemos dado una idea, ¿no? Si la presión capilar pulmonar se eleva, aumenta, ¿qué va a pasar? Los pulmones se congestionan. Va a haber congestión pulmonar. ¿Y qué pasa si la presión capilar pulmonar está baja? Los pulmones van a estar normales, no congestionados. Entonces tú, en tu mente, etcétera, haces eso. Entonces empiezas a razonar, porque la idea no es memorizar. Y tú dices, ¿no? Forrester 1 tenemos acá. 1, 2, comienzo así en ese orden, 3 y 4. Entonces, ¿qué es el Forrester 1? El Forrester 1 es índice cardíaco alto. Y si es índice cardíaco alto, buena perfusión. Presión capilar baja, no hay congestión pulmonar. Entonces, ¿qué es el Forrester 1? Paciente asintomático. No tiene nada. ¿Qué es el Forrester 2? Miren, índice cardíaco alto, es decir, hay buena perfusión. Pero ¿cómo están los pulmones? Congestionados, porque la presión capilar pulmonar está alta. Entonces, ¿qué es el Forrest 2? No se pueden olvidar el Forrest 2, al igual que el KILIP 3, que es edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón. ¿Y qué es el Forrester 3? Miren, el Forrester 3 es un índice cardíaco bajo. ¿Qué es índice cardíaco bajo? Hipoperfusión, con presión capilar baja, o sea que no hay congestión pulmonar. ¿Y qué es lo malo? Que hay hipoperfusión. Cuando hay hipoperfusión, ¿cómo le llamamos? Shock. ¿Pero qué shock es este? Shock hipovolémico. Si te preguntaran el infarto de qué cara del corazón hace shock hipovolémico, respuesta, ventrículo derecho. El infarto del ventrículo derecho. Otra pregunta también que te pueden decir, ¿en qué infarto das volumen, no? Porque si tú tienes un infarto, ¿le darás volumen? No, peor, lo vas a empeorar al paciente. Pero ¿en qué infarto sí le tienes que dar volumen? En el infarto del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque te genera shock hipovolémico, que es el Forrester 3. Forrester, ¿ya? ¿Y el 4 cuál es? Allá el 4 es todo malo, ¿no? Porque el índice cardíaco está bajo, o sea, hay hipoperfusión, y encima los pulmones están congestionados. Entonces, ¿qué es? El shock cardio. Ahí no vas a dar volumen. ¿Qué vas a dar? Aminas simpaticomiméticas. ¿Y cuál es la amina recomendable en un shock cardiogénico? La dobutamina. Y en el séptico, la dopamina. Ya está. Entonces son datos importantes que no te des. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un paciente que llega a la emergencia con un cuadro de infarto, ya lo diagnosticaste y haces su escala pronóstica y dices KILIP 3, KILIP 4 o Forrest 3, Forrest 4? Es un paciente hemodinámicamente inestable, ¿no? KILIP 3, 4, o sea, un paciente mal, deteriorado, hemodinámicamente inestable. ¿Qué va mejor? ¿Fármaco o angioplastía? La angioplastía. Tienes un paciente hemodinámicamente inestable, mejor el angioplastía. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, rapidito. Varón de 48 años, con antecedente de dolor al esfuerzo, irradiado a la región axilar izquierda. Al examen saben las irradiaciones, ¿no? Submandibular, cara interna del brazo izquierdo, bigastrio, interescapular, etc. Presión elevada, taquicardia, y acá está la EKG desnivel. Pero no nos dicen si es supra o es infra, simplemente hay un cambio en el ST. Pero miren la pregunta, la indicación inmediata en caso de dolor es, ¿qué dijimos? Dolor es angina. Entonces, ¿cuál es el fármaco antianginoso? Nitrato y betamol. Entonces, ¿qué hay acá?
nitroglicerina sublingual. Sublingual 0.4 miligramos lo utilizamos en el cuadro agudo, pero en el cuadro crónico, que es la angina estable, utilizamos el dinitrato de isosorbina. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento de elección de la angina en Prince Metal. ¿Qué es la angina en Prince Metal? Es una forma de angina inestable. Esto también quiero que se recuerden. ¿Cuándo pensar en lo que hemos visto, ¿no? En una angina estable y en una angina inestable o infarto? ¿Cuándo le ponemos inestable? Entonces, uno es la duración del dolor. Un dolor anginoso más de 20 minutos ya va para angina inestable o infarto. Entonces, una expresión de angina inestable es esa angina prolongada o progresiva. Aquella que dura más de 20 minutos, que se ve incrementando en el tiempo, etc. Aquella angina que inicia al reposo, eso también es inestable, porque la angina estable es de esfuerzo. El paciente hizo un ejercicio o el paciente se emocionó y le empezó a doler, eso es estable. Pero si inicia el reposo, eso es inestable. Paciente que tuvo un infarto y dentro de las 4 semanas post-infarto nuevamente es una angina, eso también es inestable. Es la llamada angina post-infarto, dentro de las 4 semanas. Progresiva, reposo, post-infarto. Y la angina de reciente comienzo. O sea, tú tienes un paciente con diabetes y nunca le ha dado un cuadro anginoso, pero el día o la semana pasada por primera vez le dolió el pecho. Entonces la angina por primera vez, o la que se inicia por primera vez, es también inestable. Y acá último es la angina de Prince Metal. La angina de Prince Metal también es una forma de angina inestable. Y es algo peculiar la angina de Prince Metal. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿cuál es el grupo etario para cardiopatía isquémica? 50-70 años. En cambio, la angina de Prince Metal se presenta en jóvenes. En la noche, elevan el ST. Entonces, si elevan el ST, tú estás pensando en qué infarto de tipo 1. Pero le haces una coronariografía y está normal. Porque, ¿cuál es la causa de la angina de Prince Metal? Vasoespasmo coronario. ¿Y cuál es el tratamiento para el vasoespasmo coronario? Los calcioantagonistas. Ahí está. ¿Ya? Pues como es un vasoespasmo, utilizamos los calcioantagonistas. ¿Correcto? Los calcioantagonistas dihidropiridina. Muy bien. En cambio, todo lo que no concuerde con esto es angina estable. La angina estable es aquel paciente que te dice, el paciente te va a decir, cada vez que yo camino 2 cuadras, me duele el pecho. Me tengo que parar y me calmo. O tomo mi nitrato y me calmo. ¿Ya? Entonces, porque no se acuerden que la angina inestable tiene 3 criterios, ¿no? Uno, el tipo de dolor opresivo, que se irradia, submandibular, caritana izquierda, todo, región precordial. Uno, que se desencadena por el ejercicio o por una tensión emocional. Y tercero, calma con el reposo o con los nitratos. Si cumple esos 3, se llama angina típica, estable. Si le falta uno de ellos, se llama angina atípica. ¿Quiénes hacen angina típica? Mujeres, diabéticos y ancianos, ¿no? Mujeres diabéticas. Muy bien. No se olviden también de su clasificación de la angina estable. Si te dicen que no tiene ninguna limitación, esa es la angina tipo 1, estable. Si la angina aparece caminando más de 2 cuadras o subiendo más de un piso, esa es angina 2. Si la angina aparece hasta que sube menor o igual a 2 cuadras o menor o igual a un piso, eso es angina estable tipo 3. Y la angina que ya aparece al reposo es la angina tipo 4. ¿Ya? Esa es la clasificación de la angina estable. Muy bien. En el infarto, la estreptokinasa debe administrarse en las primeras 6 horas. 6 horas. ¿Correcto? Pero la guía dice ¿hasta cuándo?
Debe es ideal, pero hasta las 12 horas puede darse. Siempre y cuando, ¿qué cosa? El paciente siga con dolor y en el EKG siga con elevación del ST. Si sigue con dolor y el ST sigue elevado, puede hasta las 2 horas, pero debe hasta las 6 horas, es diferente. ¿Ya? Otra pregunta, ¿qué arritmia te enmascara un infarto? Muy bien, doctor. Bloqueo de rama izquierda, bloqueo completa de rama izquierda. Por eso te has visto en las guías que dicen, ¿cuándo das terapia fibrinolítica? Cuando el ST esté elevado o hay un bloqueo de rama izquierda nuevo. Bloqueo de rama izquierda nuevo. ¿Ya? Cuando tú veas un ST elevado o un bloqueo de rama izquierda nuevo, terapia trombolítico fibrinolítica. Enmascara esto, la elevación del ST. O sea, a ti cuando viene un paciente con angina, tú rápidamente le tomas un EKG, ¿no? Para ver si el ST está elevado o no. Pero puede estar normal. Pero si está normal y tú ves un bloqueo de rama izquierda, es como si el ST estuviera elevado. Porque esta arritmia enmascara tu elevación del ST. ¿Ya? Muy bien. Después de un infarto, ¿cuál de los siguientes fármacos es útil para evitar la dilatación del ventrículo izquierdo? ¿Qué es esto? Remodelado. ¿Quiénes evitan el remodelado? 2. YECA y los beta-block. ¿Cuál es la respuesta? De preferencia, los YECA. De los beta-block hemos dicho, mejor es cardioselectivo, metoprolol, bisoprolol. ¿Ya? El atenolol también se podría dar, pero no está dentro de los recomendados de cardiopatía. ¿Ya? Entonces, mejor YECA. YECA evita el remodelado. Además, el beta-block cumple otra función. El beta-block cumple más la función para evitar las arritmias ventriculares. ¿Cómo evitas la generación de arritmias ventriculares posinfarto? Beta-block. Esa es la mejor indicación de los beta-block para la generación de arritmias posinfarto.